Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a meter de lleno en un mundo fascinante, el de unos materiales que, están revolucionando la química, la ingeniería. Hablamos de los materiales de estructura reticular. Seguro que han oído las siglas MOFs, SIFs, COFs. Suenan cada vez más. Vamos a explorar juntos qué son, por qué hay tanto interés científico en ellos y, claro, ver algunas de sus aplicaciones más increíbles. Nos basamos en el capítulo 12 de un texto introductorio a la química reticular, que se enfoca justo en eso, en las aplicaciones. La idea es sacar las claves de este campo que está súper activo. Dicen que ya forman la clase más grande de materiales cristalinos conocidos y hay muchísima gente, científicos, ingenieros, trabajando en esto. Ok, vamos a desglosarlo un poco. Para empezar, ¿qué tienen de especial? ¿Por qué tanto revuelo con estos materiales? ¿Porque no son algo que uno encuentra así nomás en la naturaleza, o sí? No, para nada. Son totalmente sintéticos. Hay que imaginarlos como estructuras cristalinas, sí, pero increíblemente ordenadas. Y lo importante es que se construyen, digamos, pieza por pieza, átomo por átomo, siguiendo principios de diseño súper específicos. No es la química de a ver qué sale si mezclo esto, es química de diseño, planificada. Como si fueran Legos, pero a escala molecular, algo así. Exactamente, esa es una muy buena analogía. Y ahí está la clave de todo. Según el texto fuente, sus propiedades son bastante únicas. Primero, ese orden cristalino perfecto que mencionas. Segundo, y esto es impresionante, unas áreas superficiales internas, descomunales. Imagínate que tomas 1 gramo de uno de estos materiales, despliegas toda su superficie interna y podrías cubrir un campo de fútbol. Un campo de fútbol. Cuesta hasta imaginarlo. ¿Y tanta superficie interna para qué sirve exactamente? Ahí está el key de la cuestión. Más superficie significa más lugares donde pueden pasar cosas. Por ejemplo, que moléculas de gas se peguen. Eso es absorción. O que ocurran reacciones químicas, o sea, catálisis. Y lo más importante, como lo recalca la fuente, es que podemos diseñar el tamaño y la forma de los poros, los huecos dentro de la estructura y también la química de sus paredes internas. Es como tener un control total, pero a nivel atómico, de la arquitectura interna. Esta diversidad enorme y la capacidad de ajustarlos a medida, lo que llaman sintonización o tunability, es lo que los hace tan versátiles. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El capítulo insiste mucho en eso, en que esa capacidad de modificarlos átomo a átomo permite crear estructuras y funciones que antes eran, impensables con la química tradicional. Es como ir un paso más allá de lo que se podía hacer. Precisamente. Esa sintonización es como la llave maestra. Te permite, por ejemplo, decidir exactamente dónde se van a pegar ciertas moléculas dentro de esos poros. Y eso es fundamental si quieres diseñar un material que almacene, la máxima cantidad posible de un gas específico. Pensemos en metano para los coches. O en catálisis. Puedes diseñar el entorno exacto de un sitio activo. Controlar qué molécula se acerca, cómo se orienta, para que una reacción química sea súper eficiente y selectiva, que produzca solo lo que tú quieres y nada más. Es como crear microreactores perfectos a medida. Entiendo. O sea, no es solo tener mucho espacio disponible, sino tener el espacio justo con las propiedades químicas justas para una tarea específica. Exacto. Y esta capacidad de diseño ha llevado a avances que, hace no tanto parecían de ciencia ficción. El texto menciona propiedades que superan, pero por mucho, a los materiales porosos clásicos como las zeolitas o el carbón activado, que se usan hace décadas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hablamos de capacidades récord de almacenamiento de gases. El metano que mencionabas es un caso. O una selectividad altísima para separar gases. Imagínate poder sacar el CO2 de una mezcla de gases industriales, o incluso directamente del aire, de forma muy eficiente. ¿Separar CO2 del aire? Eso suena a una herramienta súper poderosa contra el cambio climático, ¿no? Podría serlo, sí. Y el texto da ejemplos bien concretos. Por ejemplo, unos materiales llamados SIF, que son un tipo de estos reticulares que son hidrofóbicos. ¿Hidrofóbicos? ¿Que repelen el agua? Exacta. Y eso es clave porque la humedad, el vapor de agua, suele ser un gran problema cuando intentas capturar CO2. Aquí, al repeler el agua, el material se enfoca en el CO2. O también menciona otros, los MOFs, que usan un mecanismo muy interesante llamado inserción cooperativa. Espera, inserción cooperativa.
¿Cómo funciona eso explicado fácil? A ver, imagina como una puerta giratoria muy selectiva. Solo deja pasar a las moléculas de CO2 y lo hace de una manera especial. La estructura del material cambia un poquito, se adapta, solo cuando el CO2 se mete dentro. Y eso hace que la captura sea muy eficiente y muy específica para el CO2. Es como si el material y el CO2 cooperaran para que la captura funcione bien. Es un ejemplo genial de cómo el diseño a nivel molecular logra una función muy concreta. Fascinante, de verdad. Y mencionaste antes otra aplicación que me dejó pensando. Recolectar agua del aire. Así como suena. Sí. Es uno de los ejemplos más sorprendentes que cita la fuente, la verdad. Hay MOFs que son tan buenos absorbiendo agua, pegándola a su superficie, que pueden captarla directamente de la atmósfera, incluso en ambientes muy secos como podría ser un desierto. Y lo más increíble es que algunos sistemas pueden después liberar esa agua usando solo la luz del sol como energía. Agua potable, sacada del aire del desierto, usando luz solar. Es increíble el nivel de control que permite esta química reticular. Wow. Por cierto, un pequeño paréntesis. Para quienes están suscriptos al canal, si quieren profundizar más en estos ejemplos y los detalles técnicos, el capítulo que estamos usando como guía está enlazado en la descripción. Pueden acceder haciendo clic ahí. Perfecto. Y bueno, volviendo a las aplicaciones, y siguiendo un poco la línea del capítulo fuente, nos vamos a centrar un poquito más en las que se basan en absorción de gases y vapores, usando sobre todo MOFs y SIFs, que son como los más estudiados y desarrollados hasta ahora. Pero es importante decir que los principios son los mismos para otros, como los COFs, los Covalent Organic Frameworks, que son como los primos hermanos pero totalmente orgánicos de los MOFs, y están emergiendo con muchísima fuerza también. De acuerdo. Entonces, vamos por partes. Mencionaste almacenamiento de gas. ¿Qué ejemplos concretos podemos destacar del texto? Para el metano, el gas natural, se citan MOFs que logran la mayor capacidad de almacenamiento útil que se ha reportado. Y lo de útil es importante, ¿eh? No es solo cuánto gas cabe en total, sino cuánto puedes realmente meter y sacar en las condiciones de presión y temperatura de un tanque de coche, por ejemplo. Hay ejemplos basados en aluminio, que es un metal ligero y relativamente barato. Y otros muy interesantes que son flexibles. Materiales flexibles. ¿Y eso cómo ayuda a guardar gas? Suena un poco raro, ¿no? ¿Que algo flexible almacene mejor? Buena pregunta. Parece contraintuitivo, ¿sí? Pero mira, cuando un gas se absorbe, o sea, se pega en la superficie interna, libera calor. Y al revés, cuando lo liberas para usarlo, absorbe calor del entorno. Esto puede ser un problema, puede limitar la rapidez con la que llenas o vacías el tanque. Bueno, pues resulta que algunos de estos MOFs flexibles pueden cambiar un poco su estructura, como que se hinchan o se contraen al absorber o desorber el gas. Y este cambio estructural ayuda a manejar ese calor de forma interna. Es como si tuvieran una gestión térmica incorporada en el propio material, otro nivel de diseño inteligente. ¡Wow! Diseño estructural que además maneja el calor. Impresionante. ¿Y en separación de gases? ¿Mencionaste el CO2? ¿Hay otros ejemplos importantes? Sí, el texto menciona uno crucial para la industria petroquímica, la separación de acetileno y etileno. Es una separación súper importante, pero muy difícil, porque las moléculas son muy parecidas en tamaño y en propiedades. Bueno, pues aquí, ese control fino del tamaño del poro y de la química de la superficie del MOF permite lograr selectividades altísimas. Es como tener un tamiz molecular súper preciso y ajustable. Entendido. Y ya hablamos de la recolección de agua, que es alucinante. ¿Hay otras áreas donde esta sintonización, esta capacidad de diseño, esté marcando una gran diferencia? Definitivamente. Una es la catálisis. Aquí la idea de diseñar el sitio activo a medida es, potentísima. El texto habla de crear sitios catalíticos únicos, es decir, que cada centro activo en todo el material sea idéntico a los demás y esté bien aislado. Piensa en las enzimas de nuestro cuerpo. Son catalizadores naturales increíblemente específicos porque tienen un sitio activo muy definido. Pues los MOF permiten intentar imitar eso pero con materiales sintéticos, diseñados por nosotros. ¿Y para qué tipo de reacciones se están usando? ¿Qué ejemplos da la fuente? La lista que da la fuente es larga y súper variada. A ver, reacciones importantes para obtener energía limpia como oxidar agua para producir hidrógeno,
o reducir CO2 para convertirlo en combustibles o productos químicos útiles. También fotocatálisis, o sea, usar luz para impulsar reacciones. Producir moléculas quirales específicas, que es vital en farmacia. Transformar etileno en 1-buteno, que es un producto químico industrial muy importante. Incluso destruir agentes de guerra química de forma segura. Y una muy buscada: oxidar etago, que es un componente del gas natural, directamente a etanol. Es una variedad enorme de aplicaciones químicas. Parece que casi podrías diseñar un catalizador a medida para cualquier reacción que se te ocurra. Conductores y porosos. Normalmente, los materiales porosos, como las esponjas, las cerámicas porosas, el carbón activado, son aislantes eléctricos. No conducen la electricidad. Pero la química reticular ha conseguido crear materiales que tienen las dos cosas. Son porosos, con mucha área superficial, y además conducen la electricidad. ¿Y eso para qué sirve? Tener un material poroso que conduzca. Abre puertas a dispositivos de energía muy avanzados. El texto menciona un MOF de níquel, el Ni3-HITP2, que lo describen como un análogo poroso del grafeno. Como el grafeno, pero con poros. Exacto. Y estos materiales porosos y conductores se están explorando para crear supercapacitores, dispositivos que almacenan energía eléctrica con una capacidad de almacenar carga por unidad de área altísima. O para mejorar la electrocatálisis, que es clave en cosas como las celdas de combustible o en la conversión de CO2 usando electricidad. O sea que estás combinando lo mejor de dos mundos, que antes estaban separados: la alta superficie de los porosos y la conductividad de otros materiales. Justamente. Y hay más áreas. El texto también toca el procesamiento de estos materiales y la biomedicina. Porque claro, para que estos materiales sirvan en la industria, no basta con tenerlos en polvo en el laboratorio. Necesitas poder fabricarlos en formas útiles, como películas delgadas o membranas para separar gases a gran escala, o polvos que se puedan compactar y moldear. Y se están desarrollando métodos para eso. El texto menciona un prensado en caliente sin usar disolventes, o cómo crear membranas muy finitas de SIF, o mezclar partículas de MOF con polímeros para hacer lo que llaman membranas de matriz mixta, que combinan propiedades. ¿Y en biomedicina? ¿Cómo encajan ahí? Ahí se usan sobre todo como nanopartículas. Su porosidad permite cargarlas con fármacos, y como puedes diseñar el poro y la química, puedes controlar cómo y cuándo se libere ese fármaco dentro del cuerpo. Liberación controlada, vamos. Además, algunos MOFs contienen metales que pueden usarse como agentes de contraste para mejorar las imágenes médicas, como las resonancias magnéticas. El texto da ejemplos, como recubrir estas nanopartículas con lípidos, como grasas, para que sean más biocompatibles, mejor aceptadas por el cuerpo. O incluso encapsular el fármaco directamente mientras se fabrica la nanopartícula de MOF, en un solo paso. Liberación controlada de fármacos, mejora de imágenes médicas. Las aplicaciones son realmente diversas. ¿Nos queda alguna categoría importante por mencionar? Sí, una muy interesante que menciona la fuente. Los materiales híbridos. Aquí la idea es un poco diferente. Consiste en meter dentro de los poros del MOF nanopartículas de otro material. Típicamente nanopartículas de un metal que sea buen catalizador, como platino, paladio o cobre. A ver si entiendo. Es como meter bolitas muy pequeñas de metal dentro de los agujeros de esa esponja molecular que es el MOF. ¿Por qué harías eso? Exacto. Lo haces porque el MOF actúa como una especie de jaula protectora y, a la vez, como un controlador del entorno para esas nanopartículas metálicas. Las protege para que no se junten y se hagan más grandes, porque si se aglomeran, pierden eficiencia catalítica. Y además, el MOF puede influir en qué moléculas llegan hasta el metal y cómo reaccionan allí. Puede filtrar, puede orientar. El resultado, según explica la fuente, es que a menudo se consigue mejorar la actividad del catalizador metálico y sobre todo su selectividad, que haga la reacción que quieres y no otras. Se mencionan ejemplos como convertir CO2 en metanol de forma más eficiente o realizar reacciones en cascada a varios pasos químicos seguidos dentro del mismo material, o ajustar muy finamente qué producto obtienes en una reacción de hidrogenación simplemente cambiando un poco el MOF que rodea al metal. Es como tener un mini reactor químico a escala nanométrica, donde el MOF controla quién entra y qué pasa dentro. Es realmente impresionante la versatilidad que da este enfoque de diseño reticular. Totalmente. Es la idea central que recorre todo el capítulo que analizamos.
La química reticular te da las herramientas para construir materiales con funciones predefinidas, pensadas de antemano, a un nivel de precisión que antes no teníamos. Y lo importante, como señalas que dice el texto, es que esto no es solo teoría o experimentos bonitos en un laboratorio. Menciona que algunos MOFs ya se producen a escala industrial. Da el ejemplo de la empresa BASF. Y que ya hay startups, empresas nuevas, comercializando aplicaciones concretas, como tanques de gas mejorados. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos en un punto de inflexión, viendo cómo estos materiales pasan del laboratorio al mundo real? Pues parece que sí. Se está viendo cómo esa comprensión fundamental de los principios de diseño reticular se traduce en soluciones tecnológicas tangibles. Y el texto también sugiere que esto es solo el principio. Los COFs, por ejemplo, los primos orgánicos, tienen un potencial enorme que apenas se está empezando a explorar a fondo. Y otro punto clave que resalta es el papel cada vez más importante de la modelización por computadora. Los cálculos teóricos, la química cuántica computacional. Ya no solo se usan para intentar descubrir nuevos materiales reticulares, sino para entender a fondo por qué funcionan como lo hacen, y a partir de ahí pensar cómo hacerlos todavía mejores. Suena que las herramientas de diseño ya no son solo experimentales, de probar en el laboratorio, sino también computacionales, trabajando mano a mano. Absolutamente. Se pueden simular miles, millones de estructuras potenciales en un ordenador y predecir sus propiedades antes siquiera de intentar sintetizarlas. Esto acelera enormemente el proceso de descubrimiento y optimización. Y bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cuáles son realmente los límites de este diseño de materiales. ¿Hay algún límite a lo que podemos construir y programar a nivel atómico? Bien, creo que hemos hecho una buena exploración hoy. Para recapitular, la química reticular nos ofrece una caja de herramientas revolucionaria para diseñar materiales átomo por átomo, casi a la carta. Este control nos da acceso a propiedades extraordinarias, áreas superficiales gigantes, poros del tamaño y química que querramos, sitios activos diseñados a medida. Y todo esto está impulsando aplicaciones que pueden ser transformadoras. Hemos visto ejemplos en almacenamiento de energía limpia, captura de carbono, obtención de agua potable del aire, catálisis industrial más eficiente, electrónica avanzada y hasta en medicina. Y como reflexión final conectando con esa idea central del diseño medida que hemos visto a lo largo de todo el análisis de la fuente, si ya podemos, al menos conceptualmente, diseñar y construir un material para una tarea súper específica, ya sea atrapar una molécula concreta y ninguna otra, catalizar una reacción deseada sin generar residuos, o librar un fármaco justo donde y cuando se necesita. ¿Cuál será el próximo gran desafío global, ya sea social, ambiental, tecnológico, que podríamos proponernos resolver diseñando desde cero el material reticular perfecto para ello? ¿Qué problema podríamos atajar si tuviéramos ese control absoluto sobre la materia a esta escala nanométrica? Una pregunta que, sin duda, da un poco de vértigo, pero abre muchísimo la imaginación. Esperamos que esta inmersión en el mundo de los materiales reticulares les haya resultado tan interesante como a nosotros. No olviden suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, darle me gusta a este contenido si les aportó valor y activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras exploraciones en profundidad. ¡Hasta la próxima!